Buenas, buenas. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es el análisis en DTV, el periodismo en el Congreso. Un gusto recibirlos, un gusto darles la bienvenida esta semana, la última de octubre, con mucha actividad. Y la verdad, nos congratulamos. Y los congratulamos a todos los legisladores que hayan decidido ponerse manos a la obra en cuanto a lo que son reuniones de comisión, básicamente, y mañana la gran sesión. Aquí tengo a mis compañeros, los vamos a presentar para ya meternos de lleno en todos estos temas. ¿Cómo va, David? Bien. ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. Volvió. Volvieron ellos y ellas. Volvieron a las comisiones. Hoy hubo comisiones, ahora siguen. En un ratito arranca otra comisión. Mañana a la mañana hay comisión. Mañana al mediodía arranca la sesión. Una sesión que va a ser bastante larga, por lo que dicen. Con muchos temas. El temario tiene 24, si no me acuerdo mal. Puntos. 24 puntos. Notable. Más, además de los inmuebles, ¿no? Que son todos... No, son con los inmuebles. Los inmuebles va a ser lo más rápido, seguramente, pero después ahí está la ley de etiquetado frontal. Sí. Que aunque hay acuerdo, me parece que va a llevar un rato largo su explicación y su posterior aprobación. Y obviamente el paquete de asistencia de ayuda fiscal del proyecto de ley del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa. Esos son los platos fuertes. Después está ley ovina, después están distintas cuestiones relacionadas con la cuestión de viñateros, exactamente, los regímenes. ¿Qué dice Dani Mosetic? Hola, ¿cómo va? Hola, amiga. Mucho movimiento. Hoy en el ingreso acá al anexo ya estaban haciendo... se estaban hisopando. Está esto, recuerden, el recinto protegido, que se siguen continuando con los hisopados, el cuidado de la salud en el recinto para devolver la presencialidad plena. Ya, bueno, estuvo la sesión del 5 de octubre, que fue la primera prueba, pero bueno, no hubo quórum, así que mañana sería el primer día que hay consenso, hay presencialidad, hay un montón de temas en agenda, así que mañana estaría saliendo la primera ley de la campaña, que sería etiquetado frontal, porque ya viene con media sanción del Senado y algunas medias sanciones que van a salir mañana. Ya vamos a estar hablando de ese asunto y lo que decía Dani, vos entrás al pasillo principal del anexo de la Cámara de Diputados y te encontrás que es muy inmenso, es muy grande. Hay una pantalla también enorme que se nos puede ver a nosotros. Saludamos todos. Los miro para abajo. Estamos de arriba. Mucha gente trabajando en lo que es recinto seguro. Con el hisopado hay todo como un escritorio muy largo con las distintas personas relacionadas con salud que están tomando las pruebas a aquellos que van a participar mañana de la sesión. Interesantísimo todo, pero vamos a hablar de las comisiones. Hasta ahora, ¿cuáles pasaron? Legislación y Trabajo. A las 12, Mujeres y Diversidad, a la 1:30, y reciencito veíamos la Comisión Familia, Niñez y Juventudes. En cuanto a legislación de trabajo y mujeres y diversidad, básicamente tienen que ver con una ley. Una viejísima ley, completamente fuera de tiempo, y por eso mismo las modificaciones que se hicieron en estos dictámenes en los que se ha trabajado. Por ejemplo, en cuanto a la legislación trabajo, la ley es la 11.317, que es la ley que cuida, en ese momento tiene la intención de proteger a mujeres y niños de trabajos forzados. Así es, por lo tanto, la denominación es ahora otra. Sustitúyase la denominación de infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y trabajo de menores por infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años. Sí, ahí también estuvieron invitados ahí los ministros de Trabajo, Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ahí no está planteado en el... a ver, había como una convocatoria, la convocatoria tenía que ver con esa modificación, modernización, pero también se habló, los dos fueron invitados para hablar de los comités mixtos de seguridad, prevención y riesgos en los ámbitos laborales. Así que es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo y hoy hubo una primera reunión informativa sobre ese tema, así que hubo presencia de ministros hoy también. Bien. En cuanto a mujeres y diversidad, también estuvieron con respecto a esta denominación, tratando, porque ustedes saben, cada proyecto de ley va pasando por distintas comisiones, en este caso fueron 2 seguidas con el mismo tema, y también otro de los grandes temas, y fue
fue muy conmovedor y con testimonios que contaban realmente situaciones muy trágicas y traumáticas, porque el tema era procedimientos médicos asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. ¿Qué hacer cuando vas a tener un hijo y ese hijo o hija no nace vivo? Por lo tanto, bueno, se han escuchado voces que han contado del por qué empezar a trabajar en este tema y por qué les pasó a ellas, porque lo sintieron en carne viva lo que es llegar en un lugar donde estaban todos rebosantes de felicidad y en el mismo piso encontrarte con que vos justamente estás pasando por el periodo opuesto. O ni que hablar de la leche, que empieza a salir y no hay un bebé a quien dárselo. O, bueno, la soledad que se siente cuando te siguen hablando y tratando de mami, por ejemplo. Muchas cosas interesantes. Es algo que esa ley tiene que ver, primero que hubo dictamen por unanimidad. Sí, en esa comisión se va a seguir, eso fue en la Comisión de Mujeres y Diversidad, se va a seguir charlando, creo que en presupuesto también. Contempla todo lo que suceda entre la semana 22 del embarazo hasta 7 días después del parto. O sea, contempla todo eso, incluso no solo que nació muerto, sino también qué pasa cuando se muere en 22 semanas, es entre 4 y 5 meses. Bueno, ya está conformado en cierta forma. Y bueno, cómo tratar a esa mamá y cómo dar el respeto, cómo manejarlo desde lo médico, desde lo religioso. Todo es una ley integral. Ya lo vamos a volver a tratar, les vamos a mencionar otras cuestiones que se vivieron en esa comisión, pero ya tengo una diputada, ni que hablar, por supuesto con un cargo importante en estas comisiones. ¿Presentamos la provincia? No, vamos derecho hacia ella, es la diputada Roxana Reyes. Ay. Hola Roxana, ¿cómo va? Un gusto saludarte, acá Karin del estudio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Roxana. Bueno, hola, hola. ¿Han terminado? Saludo a la audiencia. Gracias, igualmente. Hemos terminado recién. Sí. Hemos terminado recién la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, tratando 2 proyectos, uno más importante que el otro. La verdad que los 2 muy importantes, que tienen que ver con la protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, conocida como Ley de Oncopediatría, y que fue despachada claramente por unanimidad. Y también la derogación de la prohibición de trabajo insalubre o trabajo forzado para la mujer, una ley que también ha sido derogada por unanimidad en la comisión. Bien, qué insatisfactorio cuando aparecen este tipo de reuniones donde se va para adelante y se entiende que la riqueza de la comisión es la discusión, las distintas miradas, pero también es sumamente satisfactorio cuando pasa esto de poder avanzar y tanto con un tema, ¿no? En oncopediatría ya lo venían trabajando o había proyectos relacionados. ¿Cómo es que llega este tema? Sí, la verdad es un proyecto que se unificó, se han tenido muchos proyectos a la vista y lo han venido trabajando muchísimo de la Comisión de Salud durante cerca de 1 año y medio, 2, así que la verdad que es un gusto poder haber conseguido este despacho unificado, donde hemos estado tan de acuerdo en los distintos puntos que implica y que tienden a la protección, no solamente el niño, niña y adolescente con cáncer, sino también el acompañamiento de la familia, el acompañamiento psicológico, la posibilidad de contar con una asignación universal a aquellos que tienen escasos recursos durante el tiempo del tratamiento, la detección precoz, el 100% de la cobertura en todas las prácticas y medicamentos, sí, el transporte público gratuito, la educación, la continuidad de la educación, qué sobre todo aquellos niños y niñas y adolescentes que se trasladan del interior del país. Vos sabés que una vez que se hace la detección, en la gran mayoría de los casos el interior del país los deriva a centros de mayor complejidad, y todo esto significa un sufrimiento adicional que con esta ley venimos a de alguna forma paliar y acompañar, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Roxana? Mi nombre es Daniela Mosetic. Te consulto si hay algún ítem, algún punto dentro de esa ley en lo que es la lucha contra el sistema de salud, ¿no? Contra las obras sociales, las prepagas, todo eso que es tan dificultoso por ahí para las familias. Con esto por ahí se facilita un poco más algunos trámites de medicamentos o de coberturas que a veces son difíciles.
Sí, desde todo punto de vista, no. Hoy cuando la estaba terminando de analizar, no puedo separarme de mi función originaria, de mi profesión originaria, que es como abogada, que he realizado cuando ejercía la profesión en forma particular tantos amparos contra obras sociales en cuestiones de prestaciones de salud, y sin duda esta es una herramienta fundamental para que evitemos la judicialización, ¿no? Porque está claro que se requiere un abordaje oportuno, una cobertura del 100% en las prácticas tanto de prevención, de detección, de acompañamiento, asistencia, y esto va a, sin duda, lograr que las obras sociales tengan que reaccionar ante las prescripciones médicas y evitar también el nivel de judicialización, que es tiempo, y el derecho al tiempo de los niños, niñas y adolescentes con cáncer es fundamental, ¿no? Bien. Roxana, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de lo que usted decía de las familias que son del interior del país, que son trasladadas, se trasladan a los centros capitales de las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acompañamiento que se le da, ¿implica solamente una asignación o implica también conseguir lugares para vivir? Porque por ahí las familias se tienen que quedar en la ciudad. ¿Cómo sería ese desarrollo? Mira, el desarraigo que significa cuando son derivados con un diagnóstico, sobre todo con un niño o adolescente con cáncer, te imaginarás lo que significa desde el punto de vista emocional y psicológico, y a esto se le suma el desarraigo, la falta de la familia, la falta del centro de vida. Entonces, esta ley casualmente prevé el acceso a una vivienda en condiciones, ¿no? Prioritariamente, o de habitación en condiciones para la patología y para las necesidades que tengan, además de la continuidad educativa, la posibilidad de continuar los estudios, y esto es una necesidad fundamental, porque yo hablaba el otro día con una mamá que tuvo un nene, un hijo que falleció de cáncer, y me decía que el tiempo por ahí no es que iba a ser el abanderado de ese año, ni iba a ser el mejor alumno, ni iba a adquirir tantos conocimientos, pero lo que es cierto es que el tiempo que estaba estudiando y estaba educado le permitía salir de su dolor y del momento que estaba atravesando, visitando médicos, concurriendo a hospitales, y una vida que lo saca de su habitualidad, ¿no? Así que se prevé eso, se prevé la educación, el transporte, se prevé la vivienda, se prevé la posibilidad de tener asistencia psicológica. Son todos herramientas muy importantes en el proceso de atravesar esta enfermedad. ¿Qué otros temas tienen pendientes, Roxana, para un próximo encuentro? ¿Son cuestiones puntuales como estas? ¿O empezar a trabajar un tema? ¿Terminar de cerrar otros? ¿Qué proyectos hay para la comisión? Sí, fundamentalmente estamos tratando de llegar a un proyecto de consenso también, es lo que priorizamos, lo que tiene que ver con la capacitación obligatoria en materia de derechos de la niñez para los 3 niveles del Estado, a modo de la ley Micaela, que prevé la capacitación en materia de género. Esto tiene que ver con que quienes están y que son quienes interactúan y operan con la niñez puedan tener la perspectiva de defensa de los derechos del niño. Los derechos de la niñez se encuentran vulnerados continua y cotidianamente, y a veces ni lo percibimos, ni siquiera alcanzamos a percibir esas vulneraciones, y la verdad que tanto para hablar de lo que puede ser bullying, como lo que puede ser acoso, abuso infantil o tantas otras vulneraciones de derechos a los niños, es importante la capacitación de quienes tienen que trabajar en estas materias, de forma tal que ese es uno de los proyectos que tenemos en cartera y que están trabajando en este momento asesores para tratar de poder avanzar en la comisión. ¿Ya hay una especie de despedida de la banca, Roxana? No, esperamos que no. Yo soy candidata a la reelección por la provincia de Santa Cruz. Y bueno, hemos tenido, la verdad, que un muy buen resultado. Bien. Hemos, salido en primer término, así que lo que esperamos es poder tener 2 lugares en la Cámara de Diputados por Santa Cruz. Lo que me da pie a preguntarte acerca de la campaña, cómo es estar acá en comisiones, trabajando mañana con la sesión, que ahora te vamos a preguntar lo que se espera, y la campaña, que hay que seguirla. ¿Cómo es? Viaje, mucho viaje, la agenda muy apretada. Sí. Describinos un día de estos.
Sí, sí, mucho viaje, ya no sabemos a veces dónde nos estamos despertando. Mucho viaje, además tenemos en mi caso una provincia muy extensa. Claro. Y entre localidad y localidad hay mucha distancia. Y anteayer viajaba en rutas con nieve a esta altura del año, ¿no? Nos encontraba nieve. Está terrible el viento en Patagonia, también del lado de ustedes, ¿no? Está terrible. Mucho viento, bajas temperaturas, nieve. Estuve en la cuenca carbonífera, en Río Turbio, 28 de noviembre. De ahí nos trasladamos al Calafate, desde donde vengo. Y bueno, pero estoy en funciones, entonces cuando concurro a esos lugares, en el marco de la campaña, no podemos dejar de estar trabajando en lo que tiene que ver con las materias que nosotros desarrollamos en la Cámara, ¿no? Entonces, fundamentalmente la mirada puesta en la niñez, en las juventudes, en la educación. Visito muchos colegios, muchas asociaciones civiles que trabajan con los jóvenes, clubes, porque esa es la forma de tener una mirada, ¿no? Seguro, estando ahí, viendo el lugar. Yo entiendo que como diputados siempre lo hacen, pero en campaña, lógicamente más. El esfuerzo es mayor para llegar a más lugares y visitar y verlos. ¿Ya están todos a pleno funcionando las escuelas después de la cuarentena? Porque siempre uno piensa, bueno, ya está, si en mi distrito está, es porque todo el país está, y no lo sabemos. ¿Qué descubriste? ¿Cómo la ves en ese sentido la provincia con respecto a la apertura y a las necesidades? No, Santa Cruz es un caso muy especial porque no solo tiene que ver con la pandemia, sino tiene que ver con lo que sucedió antes de la pandemia. Claro. Y es una gran desinversión en materia, sobre todo de infraestructura edilicia en la provincia. Entonces tenemos todavía, la verdad que se ha perdido el año, en el 2020, que se podría haber avanzado tanto en poner a punto las escuelas. Se hizo un aeropuerto internacional, la obra pública era actividad esencial, pero tenemos la verdad que muchas escuelas en muy malas condiciones, quedó fuertemente evidenciado, hay denuncias, inclusive hay denuncias judiciales de los padres, con lo cual no han podido regresar todos a la presencialidad, y si han regresado han tenido que cerrar algunas escuelas por este motivo. Es un reclamo constante que se le hace al gobierno de la provincia de Santa Cruz y todavía, bueno, tiene asignatura pendiente en eso. Simplemente para mañana, expectativas, es la primera sesión después de mucho tiempo, es etiquetado lo que sale, es alivio fiscal lo que sale, ¿y qué otras cosas crees que puedas expresar vos o tu bloque, que los vamos a escuchar claramente para mañana? La verdad que es una sesión donde tenemos varios proyectos y varias iniciativas interesantes. No dejo de mencionar obviamente la de oncopediatría. También se incluye la ley ovina. Nosotros los diputados patagónicos habíamos hecho mucha fuerza y habíamos trabajado mucho junto con el diputado Gustavo Mena y la diputada Lorena Madsen por la sanción de la ley ovina, que para nosotros es fundamental, sobre todo porque el productor agropecuario en la Patagonia está fuertemente golpeado. Tiene golpes de distinto tipo, pero está perdiendo una importante cantidad de cabezas de ganado, producto del abigeato, producto de la competencia atroz que tiene con el guanaco. Hay una superpoblación de guanaco que compite en desigualdad de condiciones con la oveja, y esto realmente está haciéndole tener fuertes padecimientos, necesitan suplementación de alimentos, y la ley ovina viene a reparar esta situación. Se había vencido y lo vamos a prorrogar por 10 años más. Sin duda hay un proyecto que a mí me toca muy de cerca, que es de mi autoría y que se va a tratar, que es la transferencia a título de donación del Estado Nacional a la Municipalidad de Río Gallegos del Centro de Atención de Políticas Sanitarias, que pertenecía a la Nación. Y bueno, nosotros sabemos que la salud y sobre todo la asistencia que tiene que ver en el territorio debe estar mucho más cerca y gestionada de mucho más cerca, así que le van a transferir de Nación a la Municipalidad de Río Gallegos este inmueble. Etiquetado frontal, que desde ya no solamente lo hemos acompañado, sino que en su despacho oportunamente a la Comisión de Legislación, sino que entendemos que es un aporte fundamental para la salud pública, para la calidad de vida. En la Patagonia y en particular en mi provincia tenemos cerca de un 65% de sobrepeso, de obesidad. Entonces, esto de contar con una ley que nos permita saber
en los productos que nos cuesta más saber qué es lo que estamos comprando, ¿no? Los procesados y ultraprocesados, saber qué es lo que estamos consumiendo, si es alto en azúcar, es alto en sodio, en grasas, va a contribuir también a cambiar la forma de consumir del argentino, y esto también va a contribuir en la calidad de vida. Gracias, diputada. Un placer, Roxana, volver a verte. Te mandamos un cariño. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Bueno, a la salida, justito, a la presidenta de la Comisión Niñez, Juventudes, Familias, allí hablando de los temas que trataron en la comisión, sobre todo el Programa Nacional de Oncopediatría, además de estas cuestiones sobre discriminación de género que ya venían tratando en otras comisiones. La Comisión de Mujeres y Diversidades, que también fue 13:30. 13:30, y ahora estamos esperando que a las vamos a hablar de 5. lo que viene, porque es el comienzo de una serie de cuestiones y opiniones, Exactamente. ¿no? Ahora viene Presupuesto y Hacienda, la comisión de Carlos Heller, que bueno, a veces Presupuesto y Hacienda no, casi siempre se ocupa de temas muy variados, porque es... Claro. ¿Cuánta plata hay? Si aprobamos, si no aprobamos. Recordemos, hay una oficina de presupuesto del Congreso, que es la que evalúa si los proyectos, hay un montón de proyectos que tienen buena voluntad y que realmente son buenos, pero si no están los fondos, entonces bueno, se trabaja en conjunto con la oficina de presupuesto del Congreso. El tema número 1 a tratar ahora a partir de las 5 es alivio fiscal, el primer proyecto que presentó Sergio Massa después de las PASO, que tiene que ver con una amnistía fiscal para monotributistas y otros grupos que ahora les vamos a contar. Vuelve este programa de muerte perinatal. Sí. Bueno, ahí está, ahí vamos a repasar alivio fiscal. Me parece muy bien, bárbaro. Así recordamos. Bueno, recordemos primero, hubo una moratoria de monotributo en el verano. Bueno, ese va a ser uno de los ejes. Y el objetivo es ofrecer alivio fiscal tras la pandemia. Hubo un recorte, un beneficio al impuesto a las ganancias, y siempre quedaba ese sector un poco más de clase media reclamando también alguna ayuda después de la pandemia. Ya estamos dando la pospandemia, ¿no? Ya estamos en pospandemia. Yo creo que sí, la iniciativa otorga una amnistía fiscal, o sea, borra las deudas de asociaciones sin fines de lucro, pymes, con pasivos menores a los 100.000 pesos, y extiende la moratoria que estaba vigente. La extiende hasta el 31 de agosto del 2021. Quienes tenían deudas hasta el 31 de agosto, permite refinanciarlas. Les pido la siguiente. Ahí está, amnistía fiscal a entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes, MIPYMES, no monotributistas, con deudas inferiores a 100.000 pesos hasta el 31 de agosto. La idea es, bueno, aliviar un poco. Hubo algunos pagos que, por ejemplo, si tu negocio no estuvo funcionando bien o si estuviste si sos monotributista y tuviste algún trabajo intermitente y no pagaste la deuda o se te complicó, bueno, tratar de revisar y tratar de ponerse en cero con ese punto. Los beneficios para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades. Esos son también los que están beneficiados, que también sabemos, por ejemplo, las entidades sin fines de lucro durante la pandemia, el tema de, por ejemplo, conseguir el financiamiento, clubes de barrio también entran ahí. Los clubes de barrio también estuvieron súper complicados como para encima pagar las deudas. Entonces, bueno, darle algún incentivo para ponerse al día. El alcance beneficia a 45.000 entidades sin fines de lucro que registran deuda ante el fisco por cerca de 15.000 millones de pesos. Y otros beneficiados son aquellos que deban menos de 100.000 pesos. Existen 3 millones de contribuyentes, sin considerar los 4.1 millones de monotributistas, y de esos 3 millones que quedan, 900.000 tienen deuda líquida y exigible con la AFIP, es decir, casi un 30% de los que estamos ligados a la AFIP, que no somos monotributistas, o sí, tenemos deudas con la AFIP. Así que evidentemente es un universo grande. Bueno, la moratoria, el proyecto busca ampliar la moratoria para la salida de la pandemia y la amplía para deudas desde el 1 de agosto del 2020 al 31 de agosto del 2021, o sea, reciencito. Sí, fenómeno. Este proyecto no estaba, si volvemos un poquito para atrás, este proyecto no estaba en la sesión de consenso del 5 de octubre, pero a partir del regreso al diálogo entre el oficialismo y la oposición, bueno, hubo ahí un lugar
para incorporar este proyecto de Sergio Massa. Así que sí, evidentemente, como es un temario de consenso, mañana no tendría que haber inconvenientes. Y de ahí pasaría al Senado, porque bueno, además estamos hablando de temas de dinero, debería salir rápido para ponerlo en marcha. Cortito digo esto, Marcelo Casarito habló de este tema, el diputado dijo, seguro vamos a tener dictamen. Mañana tendría media sanción, porque la convocatoria se hizo de acuerdo con ambos bloques, por lo que estimamos que vamos a tener los votos necesarios. Está muy optimista, ¿no? Y bueno, y puso los puntos que acaba de mencionar aquí nuestra compañera. ¿Qué más dijo? Esta tarde vamos a tener dictamen, pasaría al Senado para que se sancione de forma inmediata. Tenemos 122 votos, necesitamos 129. En este caso la convocatoria se hizo de acuerdo a ambos bloques, por lo que no representaría un problema. Y por último se le va a dar oportunidad a todos los contribuyentes para que regularicen sus impuestos con 120 cuotas, o sea 10 años. Habrá un capítulo que beneficia a todos los contribuyentes que están al día. Por lo tanto, esto que pretendía la oposición, ¿ya se arregló? Sí, pero la oposición quiere un poquito más. A ver, vamos a ver primero cuál fue inicialmente el pedido y el reclamo y después en qué derivó. Sí, la oposición quiere un poquito más. Básicamente que se sube al proyecto que presenta el diputado Massa y dice, bueno, ya este proyecto lo que busca es aliviar las deudas para un sector de la sociedad que en el medio de la pandemia no pudo hacer frente a las contribuciones que tiene que hacer a la Seguridad Social, a la AFIP y ese tipo de impuestos. Pero hay un sector que sí pagó. Sí. Entonces, frente a eso, démosle un beneficio. Y aparece un proyecto de los diputados Gustavo Mena, Mario Negri y Alfredo Cornejo, de Juntos por el Cambio, que lo que hace es eso que decíamos. Se sube al proyecto del diputado Massa, el cual ya está acordado, que va a tener dictamen y que va a tener media sanción mañana, como comentabas, pero dicen, bueno, vamos un poquito más allá y démosle un beneficio a los que cumplieron. Entonces en eso de démosle un beneficio a los que cumplieron, dice, bueno, agarremos a todas aquellas mini pymes, MIPYMES, aquellos contribuyentes que están al día y démosle un crédito fiscal. ¿Esto qué significa? El mismo monto que le estábamos perdonando a los contribuyentes que no estaban al día con la AFIP, se lo damos como crédito fiscal para que lo puedan utilizar. Es decir, 100.000 pesos. 100.000 pesos de crédito fiscal. ¿Qué es lo que pueden hacer con esto? Bueno, lo pueden aplicar a materia tributaria, a pagar impuestos. ¿A cualquier impuesto nacional, provincial, municipal o solamente nacional? No, pero nacional. Son impuestos de... ¿viste? No, claro, son impuestos de la administración nacional. Por eso de la FIP. La MUNI si no pagaste. No, claro. La MUNI de Tigre sabe cómo viene. No lo podés usar para pagar el ABL, lo podés usar para pagar IVA, si tenés eso, AFIP. O impuestos, todo lo que es materia tributaria, impuestos aduaneros y ese tipo de cosas. Ahora, el detalle que tiene esto es que, primero que para que puedas participar, obviamente no tenés que estar adentro de ninguna moratoria. No, claro. Porque puede ser que hayas entrado en alguna moratoria. Pero yo pago regularmente la moratoria. No, señor. No tiene que estar en moratoria. Hasta el 31 de agosto, que es la fecha que también establece el proyecto de Massa, no tenés que tener deuda hasta el 31 de agosto. Que ese es el corte. Dicen, bueno, si hasta el 31 de agosto vos no tenés ninguna deuda, podés entrar en esto. Lo vas a poder usar para compensar impuestos aduaneros de la Seguridad Social hasta agotar esa suma de 100.000 pesos. ¿Cuáles son los beneficios? Digo, bueno, decíamos, no pueden acceder a aquellos que están adentro de una moratoria o los que hubiesen sido ejecutados fiscalmente o condenados con condena firme por multas, porque el proyecto de Massa también perdona multas si no están firmes. Bueno, esto, dice, aquellos que tienen el proyecto y las multas firmes ya las tienen que pagar y no pueden participar. Ahora, como vos preguntabas, como son impuestos nacionales, dice, bueno, invito a las provincias y a la ciudad autónoma a participar. Hay un detalle que me parece que es importante y que tiene que ver con lo que veníamos explicando antes. Cuando uno mira este tipo de leyes, ¿qué es lo que la oposición lo que dice? Es, bueno, vamos a aprovechar este proyecto de ley que hay acuerdo para avanzar y avancemos un poquito más, ¿sí? Cuando se hizo la primera moratoria de la AFIP respecto de las deudas generadas en la pandemia, se hizo un beneficio, se incluyó un beneficio para aquellos que habían estado al día con todos los impuestos. Bueno, esto es más o menos el mismo sistema. Ahora, el problema es que cuando uno mira el proyecto de ley de la condonación de las deudas, tiene el costo fiscal establecido, son 28.000 millones de pesos.
Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto le sale al Estado Nacional condonarle la deuda a 600.000 personas que, le deben plata a la FIP? Más las pymes. Bueno, 28.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto sale dar este beneficio para aquellos que están al día? Bueno, ese número no existe, porque ese número es muy difícil de calcular. Porque hay que agarrar a todos los contribuyentes del país. Menos los que tienen deuda. Menos los que tienen deuda, a todas las empresas pymes del país, menos las que tienen deuda. Digo, y aparte te obliga a darle a todos un beneficio de 100.000 pesos. En el caso de los deudores, si vos tenés una deuda de 30.000 pesos, es sobre 30.000. Pero en el otro caso, a todos le tenés que dar 100.000, aunque sea de crédito, ¿no? El costo fiscal de por sí ya uno presupone que es altísimo, pero es muy difícil de calcular. Y es casi imposible que el Congreso de la Nación avance sobre un proyecto de ley cuyo concepto no se sabe el costo fiscal. No sabe el Estado cuánto le va a salir eso. Acá, Casareto lo había dicho que le vamos a dar una gracia de 4 meses. Sí, pero o sea, la idea era del proyecto de premiar, eran 4 meses de gracia. No, pero está bien, pero lo que terminó saliendo escrito en el proyecto es esto. 4 meses, claro, 4 meses de gracia para los cumplidores. Para los cumplidores, pero lo que salió escrito en el proyecto es que es un crédito fiscal que se aplica a los impuestos y se aplica automáticamente, con lo cual ni siquiera es que aquel que cumplió debería hacer algún trámite al respecto. Simplemente el Estado, la FIP se fijaría... Por internet te viene todo... Claro, la FIP se fijaría y dice, bueno, tal persona está al día... no está dentro de ninguna moratoria, no le debe ningún impuesto al Estado Nacional, frente a eso tiene 100.000 pesos de crédito fiscal que se va aplicando a todos los impuestos y se va a ir devengando a todos los impuestos que tiene que pagar. Es muy difícil de calcular el costo. Entonces, frente a eso, así como uno tiene el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que dice, bueno, la condonación de las deudas para las pequeñas pymes tiene un costo de 13.000 millones de pesos y el resto tiene un costo para las personas humanas, tiene un costo de 15.000 millones de pesos, bueno, eso no existe en este proyecto, lo cual uno presupone que obviamente va a generar una discusión tanto en la comisión como en el recinto, pero que tiene pocas probabilidades de encontrar el consenso necesario para avanzar. Fenómeno. En esta comisión de presupuesto, además de este alivio fiscal para favorecer la salida económico-social de la pandemia, así es su título, también se va a atender el tema de procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. O sea, seguimos con ese tema, esta vez viendo de qué forma, cuánto le sale al Estado esta atención, ¿no? Créase el Programa Nacional de Oncopediatría, también lo que decía la diputada Reyes, también tratado en la Comisión Familia recientemente. Contrato de trabajo, asignaciones familiares, modificaciones y transferir un título gratuito, un inmueble propiedad del Estado Nacional a la ciudad capital de la provincia de Neuquén. Ese es otro de los temas de la cantidad de inmuebles. De hecho, mira, la diputada Reyes tenía Justo uno de su propia autoría y provincia. En este caso, Presupuesto y Hacienda se encarga de otro tema. Por lo tanto, tiene varios temas esta próxima comisión. Pero habíamos hablado de muerte perinatal y de qué forma la comisión se fue llevando adelante. Un tema muy sensible, un tema que únicamente lo puede entender, comprender y hablar la persona que lo pasó. Y de hecho, uno de los miembros informantes, bueno, tuvo y relató su experiencia, su testimonio. Mientras que vemos la imagen de lo que está sucediendo en vivo en la sala... Perdón, esto es la sala de la Comisión de Mujeres. Recién con la mesa vacía, ahí estaban esperando. Sí, eso estaba en vivo, ahí esperando. Un salón más grande, la de presupuesto, porque es una comisión que tiene muchos integrantes. Exactamente. Bueno, muerte perinatal, decíamos, ahí estaba Joana Piferrer, impulsora del proyecto, fue la primera oradora. Este proyecto, dijo, comenzó cuando hice un posteo en redes. Empecé a escribir los relatos de violación y vulneración de derechos y me di cuenta que no estaba sola. Esta es la maravilla de las redes cuando se usan de forma comunitaria, cuando se usa de forma inteligente, cuando se usa de forma amorosa, sentís que es una red verdadera y que no estás solo en tu pasar, en tu padecer. Fueron muchas las historias que le llegaron a ella que explicaban lo mismo, de la violencia y la violación de derechos que habían sentido cuando paren
un bebé fallecido directamente. Bueno, por lo tanto, Joana Pi Ferrer estuvo contando de qué forma llega esto. Todo lo que hicimos en ese momento estuvo bien. No estábamos locas, sino que éramos invisibles, decía. Qué fuerte esto, sentir parte. Sí, bueno, la ley ahora, como bueno, se está usando acá en el Congreso, se le pone el nombre, la ley Joana, porque es más fácil de identificar, es más fácil de encontrar el consenso y además porque se le reconoce el trabajo que está realizando se va ella. A una persona que es representante de miles. Se humaniza el concepto en discusión, aunque no es algo que se está discutiendo, que está ahí, sino que es algo real, algo que le pasa a la gente. Dice, todas las leyes que nos abrazan hablaban todos de nacimientos con vida. Entonces, al mes y medio que tuve asilo, investigué y en 2015 hice una denuncia al Ministerio de Derecho y Justicia. Detalló, agregó que el Defensor del Pueblo dictó una resolución. De hecho, algo se hizo desde el Estado antes de que aparezca este proyecto. Una resolución sobre violencia obstétrica frente a la muerte perinatal. Porque cada hospital, cada sanatorio, tiene su protocolo. Bueno, ahora se trata de unificar para que esa familia se sienta contenida. Bueno, tuve que tomar pastillas para cortar la lactancia. Dijo ponerme vendas muy fuertes en los pechos sin ningún tipo de acompañamiento o información, porque tampoco les dicen por qué fallece, a menos que, bueno, uno comience toda una investigación y tenga los medios necesarios para ir a una autopsia y demás. Pero es complejísimo el tema para tantas familias. Escuchaba el llanto de otros bebés que estaban en la sala, que habían nacido vivos. Bueno, por lo tanto, maravillosamente con consenso, con unanimidad. No está en la sesión de mañana, eso sí. No está incluido. Este tema todavía no, porque se tiene que seguir trabajando en comisión. Pero me contases los puntos de los que trata. Sí, hay unas plaquitas ahí para resumir un poco lo que es el proyecto, que bueno, ahora en un ratito se va a estar tratando ya en la comisión de presupuesto, ahí estábamos viendo en la sala. Imagino que el presupuesto va a discutir el tema del costo en las obras sociales. Exacto, justamente lo que le estaba preguntando sobre la otra ley también a Roxana Reyes. Ahí estaba en la placa. El proyecto la iniciativa tiene por objeto establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. Todas las obras sociales, entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta ley. Exactamente lo mismo que lo que estaba diciendo recién la diputada Reyes con el tema de oncopediatría. Es muy difícil obligar a las obras sociales, ahí dice, independientemente de la figura jurídica, prepagas, obras sociales, mutuales, todo. Es difícil ir, por más que tengas la ley, ir a buscar ese derecho. Entonces, bueno, tratar de trabajar que esté lo más claro posible con la mayor cobertura de derechos desde el ámbito de la ley. Se busca dotar a los profesionales de la salud que intervienen al momento del parto de procedimientos que faciliten la atención de aquellas familias que sufren una muerte perinatal, posibilitar un ambiente de contención y cuidado con el acompañamiento de especialistas y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas. Es lo que dice, por ahí son cosas, parecen sencillas, pero después de que sucede eso, no tenés ganas de ir a hacer ningún trámite, de nada, ni de firmar ningún papel, ni que nadie te esté preguntando cosas permanentemente. Entonces, tratar de facilitar y cuidar eso. ¿Puede ir mi familiar a realizar el trámite? ¿Puede alguien acercarme esto para que yo lo puedo hacer en 10 días? ¿Podemos priorizar lo que me está sucediendo a mí en este momento? Totalmente. O sea, humanizar un poco todo ese procedimiento que en algunas instituciones ya se está trabajando, pero en muchas falta un montón. Las personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada, un trato respetuoso, individual y personalizado, tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañado por un psicólogo, tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición o donación de esta, entre otros. Este es un proyecto que encabeza Cristina Álvarez Rodríguez, pero no sé si se acuerdan, hace un tiempo tratamos también un proyecto del diputado por San Luis, Karim Malume, que también,
a veces pasa eso, se van conformando distintas iniciativas, bueno, llega esto, pero todos están contentos de que, Claro, que se pusieron de que los se avanzó puntos que con ese propusieron en punto. sus propios Exactamente. proyectos. Así que bueno, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2015 la tasa de mortalidad perinatal fue de 11.3 Mira. por cada 1.000 nacidos vivos en Argentina, y en el mundo se estima que actualmente ocurren 6.3 millones de muertes perinatales al año, que en su gran mayoría son, ahorita en la placa siguiente. Bueno, un número enorme. La idea es bajar, siempre bajar esa cifra, y si no es posible, por lo menos dar contención y lo que corresponde después de ese suceso. Los otros días miraba una serie y en esa serie trataba sobre un hospital y la gente que trabaja allí, ustedes saben. Y mostraban una escena de una mujer que le pasaba esto. Tenía una muerte perinatal. De New Amsterdam. Sí, la la vi. viste. Sí, Qué la vi. hermosa escena. Sí. ¿Por qué? Y la deja Porque el un director tiempo, claro. el director dice, no, esta mujer tiene que estar con su bebé porque lo necesita. Y simplemente le dejaban, obviamente en una serie, ficción, el tiempo que ella quisiera, bueno, no, tal vez no sería así en la vida real, pero sí uno dice, ¿por qué no se puede hacer esto un rato? Y la paz que logró esa mujer, estando en una habitación con su niño o niña, nacido muerto, que uno le puede parecer algo que no quiere saber o que es parte de la vida, la muerte. Por lo tanto, tratarla con ese respeto y darle el lugar para la despedida, para la conexión emocional, espiritual, porque es un ser que ha existido. Por lo tanto, me No parece hermoso esa no serie. es un tema que Sí. afecta a la Argentina, evidentemente. No, También no, eso muestra tal que cual. es un ámbito donde se Exacto, discute. Exactamente. Bueno, así las cosas, señores. Frente a la muerte perinatal todavía tenemos en este tema unas cuantas comisiones para llevar adelante. Pero volvemos a presupuesto y los temas que se van a tratar. ¿Y cuándo se va a tratar el presupuesto en la comisión? Todavía no se sabe, y de eso seguramente mañana vamos a escuchar a la oposición, ¿no? Sí, seguramente va a haber reclamos al respecto. Va a ser poco probable que antes del 14 de noviembre tengas alguna noticia al respecto. Más teniendo en cuenta este tipo de leyes que te modifican el presupuesto. Sí. Digo, el alivio fiscal que va a tener media sanción mañana en el recinto, que va a pasar a la Cámara de Senadores, bueno, eso impacta obviamente en la recaudación. ¿Por qué? Porque cuando la AFIP hace sus números, se fija y dice, bueno, yo acá tengo 600.000 contribuyentes que me deben 13.000 millones de pesos. Sí. Que de alguna manera, bueno, puedo empezar a atender y decir, bueno, voy a cobrar el 25%, el 50% de esto. Bueno, pero ese número desaparece si se aprueba este proyecto. Ese número desaparece y entonces el presupuesto se modifica respecto de los ingresos que va a tener el Estado Nacional. Hay muchas de las medidas que lanzó el gobierno en estos días que impactan, aunque el costo es bajo, porque cuando uno mira la totalidad no llega al 0,5% del Producto Bruto Interno, pero bueno, pero eso modifica la estimación de presupuesto. Porque el presupuesto se arma sobre la base de lo que uno gasta este año y de lo que cree que va a ingresar y va a gastar el año que viene. Sí. Bueno, el gasto de este año se modifica con estos programas. Sustancialmente. Con lo cual se modifica el número base para poder calcular el año que viene. Sí. Y entonces eso lo que hace es que hay que reorganizar varias de las planillas del presupuesto nacional. Y además me parece que la campaña, lo que terminó sucediendo entre la campaña y la pandemia, lo que terminó sucediendo es que se haga muy difícil la discusión. El presupuesto es una discusión súper difícil. Súper difícil. Digo, muchos le dicen que es la ley de leyes. No es la ley de leyes, pues la ley de leyes es la Constitución, pero es la ley más importante que tiene el gobierno de cara a la proyección y a lo que le dice a los gobernadores que tienen que hacer. Sin el presupuesto nacional es muy difícil que una provincia pueda hacer el presupuesto. Pero de todas maneras estaban votando. Recién me googleé un poquito de cómo venían las manos en otras provincias y Lo que pasa es que no se puede, y lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy un gobernador de una provincia, entonces voy a mandar el presupuesto a la legislatura provincial para que me lo apruebe. ¿Con qué dólar lo hago? Bueno, ni hablar, y hoy mucho menos. Hoy Digo, es un pero hay día una proyección tremendo. oficial. Mm. Hay una proyección oficial respecto del tipo de cambio y entonces el presupuesto de la provincia de Neuquén, de Córdoba, de La Pampa, de Santa Fe, de la que sea, toma ese número para decir, bueno, estas van a ser mis cuentas para el año que viene.
¿sí? Bueno, lo mismo le sucede a las intendencias. Cuando las intendencias hacen los presupuestos, se toman el presupuesto de la gobernación como para saber las estimaciones de, por ejemplo, cuál va a ser la coparticipación que van a tener. Entonces, si esos números no están, es muy difícil que los demás puedan avanzar. Bien, perfecto, David. Veremos entonces. Bueno, fue el 15 de septiembre, ¿no? Que se entregó el presupuesto y después fueron, claro, 3 días después de. ¿Saben lo que va a ser el Congreso? PASO? Después de las elecciones, porque tenemos 14 de noviembre, elecciones. Porque uno piensa, bueno, los nuevos asumen el 10 de diciembre, Sí. Claro. pero el año parlamentario termina el 30 de noviembre. Claro. Entonces, bueno, ahí hay cuándo lo tratamos, cuándo se convoca, se va a tener que convocar sí o sí a extraordinarias, evidentemente, porque por más que salga acá en diputados, al Senado no va a llegar antes No del dan los 30 de tiempos. En noviembre. diciembre, cuando hay recambio, no hay sesiones. No. 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 El 10 de diciembre hay recambio y tienen que llamar después a extraordinaria si quieren. Claro, por supuesto. Pero y si que fuera sea un año periodo común y no extraordinario. Tampoco. hubiera temas extra, ya no hay actividad. Claro, claro, claro. Pero bueno, se viene en juego también En general, la tradición indica que los años que hay recambio, el presupuesto se aprueba antes. Porque es una ley muy compleja de analizar, entonces se busca que los nuevos integrantes del Congreso, que no tienen por ahí todavía la gimnasia de las comisiones, los reglamentos y todo eso, bueno, no tengan que enfrentar esto. Bien, mientras estamos viendo no sería puntualidad de nuestros legisladores, pero sí el armado de aquellos que sí están trabajando puntualmente, de aquí trabajadores del Congreso de la Nación, poniendo a punto que esté todo perfecto para cuando lleguen legisladores y legisladoras y, bueno, puedan allí deliberar y tratar estos temas, como les decíamos, el alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social, procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes con muerte perinatal, el Programa Nacional de Oncopediatría, contratos de trabajo, asignaciones familiares, van a hacer modificaciones y transferir a título gratuito un inmueble propiedad del Estado a la ciudad de Neuquén. Ahí van llegando distintos trabajadores para acompañar a los diputados y diputadas que son parte de esta comisión de presupuesto. Pero mañana es el gran día, claro, el día en que se corona todo el trabajo que se hace en estas salas, que se hizo a través de reuniones que no hemos podido ver y otras que sí, y por supuesto el trabajo de los legisladores, porque mañana hay sesión. Y vamos a repasar los temas, ¿les parecen? Porque es como el coletazo de una sesión que no fue, más otros temas nuevos y en medio de una situación de coyuntura entre 2 elecciones. Sí, claro. Mañana a las 11 tenemos labor parlamentaria, así que Bien. ya va a empezar a haber movimiento. Mañana desde las 11 se reúne Sergio Massa con los jefes de los bloques para decir, bueno, esto generalmente mañana va a haber consenso porque el pedido de sesión especial ya vino firmado por Mario Neri, Juan Manuel López, Ritondo y un montón, Topo Rodríguez, todos los bloques pusieron las firmas. Generalmente el formato que venía sucediendo era frente de todos pedía y después se conformaba el quórum. Como eso no funcionó, bueno, dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo con esto, con esto, con esto. Y firmamos todo. Entonces mañana, cuando nos volvamos a encontrar, porque esto ya hace como 10 días, seguramente estamos de acuerdo. Sí. Así que mañana a las 11 se vuelven a ver las caras los jefes de los bloques con Sergio Massa. Vamos a ver un poquito el temario que tenemos para mañana. Es largo, es mezclado además. Mañana se convertiría en ley la promoción de la alimentación saludable, más conocido, se le dio un nombre más sencillo que es el etiquetado frontal de alimentos. Tiene 4 dictámenes, porque pasó por distintas comisiones de industria, de defensa del consumidor, de presupuesto y de salud, y viene con media sanción del Senado. Los 4 dictámenes ahí reunieron 91 firmas y 6 disidencias. A ver, el primero que viene es el dictamen del Senado. La idea es sin cambios, Sí. porque ya estamos muy al límite del año parlamentario. La media sanción es del 29 de octubre del año pasado, o sea, ya pasó un montón de tiempo. Aparte pierde estado parlamentario si no... Pierde estado parlamentario, exactamente. Y bueno, hay 4 dictámenes. Está la media sanción del Senado, después está el dictamen de Carmen Polledo, el dictamen de Pablo Yedlin del Frente de Todos y el dictamen de rechazo de Alejandro García del radicalismo.
Pero bueno, plantearon algunas diferencias. Unas diferencias, algunos cambios, algunas cosas, Pablo Yedelin ligadas al tema del azúcar, de la salud, Carmen Polledo en algunas cosas de dar más tiempo a las empresas, por ejemplo, para reconvertir los productos, por ejemplo. Toda la cuestión de Mercosur también había mencionado, de Mercosur. Bueno, ese había sido uno de los temas. Con el bloque. Bueno, mañana también se convierte en ley la modificación de la ley 20.589 de Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, con una modificación sobre despido y remuneración mínima. Eso salió con un dictamen unánime. Bien, ahora vamos a seguir con los temas, pero tenemos entrevista y aquí ya podemos poner en pantalla a nuestro móvil que ahí dando vueltas por el recinto, en realidad el recinto de reuniones. Esa es la sala B, ¿verdad, chicos? Lo vi. Bueno, es la más grande de todas. Sí. Pero lo tengo el diputado Cornejo, que bueno. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va? Cacarín Cohen, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Acá en la Comisión de Presupuesto. Ya lo creo, con hora para las 5 de la tarde. Y van llegando todos despacito, pero como se sabe que están con mucho trabajo en otras comisiones también, y mañana la sesión, hisopado. Bueno, el trabajo, ¿cómo viene, Alfredo, hoy? Bueno, bien. Yo entiendo que ya estamos casi esperando el quórum. Hola, Hugo. Esperando el quórum para el tratamiento de un proyecto en particular, que es iniciativa de Massa, pero hay otros que están también ahí y vamos a ver si se tratan o no. Y mañana están dictaminados varios proyectos que en su momento dictaminamos acá en la misma comisión y que van a ser tratados, la mayoría de ellos con alto nivel de consenso, ¿no? Sí, acompaña al alivio fiscal, ¿no, Alfredo? ¿Lo acompañás? ¿Algunas modificaciones? Bueno, estamos viendo, todo nuestro equipo técnico tiene algunas correcciones para hacer. Una de las cosas que nos preocupa, y en particular debiera preocuparnos a todos, es que estos alivios fiscales afectan a las provincias, porque muchos de ellos son impuestos coparticipables, ¿no? Desvestir un santo para vestir otro, así que bueno, pero estamos con toda el ánimo de predisponernos, de colaborar, ¿no? Eso es bueno. Cornejo, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Ustedes habían presentado, usted junto a Negri y a Mena habían presentado también un proyecto que se subía a este alivio fiscal, que básicamente lo que propone es también darle un crédito fiscal a aquellos que están al día. A los cumplidores. ¿Van a insistir con eso? Sí. Lo queremos dictaminar, hoy no está en el listado. No lo ha puesto a disposición el presidente de la comisión, pero nosotros creemos que el Estado debe dar gestos de cumplimiento, ¿no? Las situaciones extraordinarias han generado moratorias, quitas, etcétera, y está bien que podamos de alguna forma tener medidas aliviadoras desde ese punto de vista, pero también aquellos que cumplieron tienen que recibir señales del Estado, ¿no? Del fisco. Aquellos que cumplieron, que tengan el mismo crédito fiscal que aquellos que no cumplieron y que seguramente la mayoría de ellos tienen sobradas razones para no haber cumplido, pero que aquellos que cumplieron tengan el mismo alivio fiscal que los que no cumplieron. ¿Cómo se le da ese alivio fiscal? Con un crédito que pueda aplicarse a los futuros impuestos, ¿no? Ahora, Alfredo, al principio cuando comentábamos esto hacíamos referencia a que el costo fiscal de la medida que propone el proyecto de Massa está estimado, está en 28.000 millones de pesos. Ahora, que era muy difícil estimar el costo fiscal que implicaría el proyecto de ustedes. No, sí se puede. Sí se puede, porque los que cumplieron, primero, los que cumplieron tienen algunos requisitos, ¿no? No haber estado en otras moratorias, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene algún nivel de detalle, ¿no? Porque si bien uno que está en una moratoria está dentro de la categoría de cumplidor, si es que nunca se cayó su moratoria, tiene algunos requisitos especiales. Pero sí se puede computar, porque en cada uno de los impuestos hay el registro específico de quienes pagaron al ejercicio fiscal anterior, ¿no? Ese registro sí se puede sacar.
ese registro sí se puede sacar. Y por otra parte, una cosa que es muy importante aclarar, hay que presentarse para ese crédito fiscal, no es automáticamente a todos, sino hay que hacer la registración específica, ¿no? Cortito, porque sé que no es parte del tema de esta comisión, pero sí estás siendo noticia, o al menos la provincia, por esta demanda que le está haciendo al Estado, que se ha conocido por 16.000 millones por fondos que no fueron girados durante la pandemia. ¿Nos podés ampliar, por favor, Alfredo? Así es. Mire, en las provincias, muchas de las provincias vecinas a Mendoza y algunas no vecinas han recibido recursos extraordinarios por fuera de la coparticipación que no ha recibido Mendoza. Mendoza ha recibido exactamente lo que correspondía por coparticipación, y de esos fondos extraordinarios que le han dado a otras provincias y que no le han dado a Mendoza, y que es claramente una discriminación negativa, nosotros creemos que deben ser compensados. Y para eso estamos elaborando un litigio para elevar a la justicia, en particular a la Corte, reclamando eso, como en su momento fue la promoción industrial, que las provincias vecinas a Mendoza y a La Pampa tenían promoción industrial, y ni La Pampa ni Mendoza tenían promoción industrial. Entonces eso originó un litigio del cual, pasaron casi 20 años, pero nosotros creemos que en esta situación de pandemia debemos recurrir a la justicia por ese tema. Bueno, bien, o sea, la demanda formal ya la van a presentar. Se estima en 18.000. Sí. Bueno, lo está preparando el gobierno de la provincia, el Ministerio de Hacienda de la provincia, ¿no? Sí, 18.000. ¿En concepto de qué? ¿Por qué llegan a ese número? 18.500. Distintos recursos extraordinarios que se han ido aportando a otras provincias, y no se le han aportado a Mendoza. Bien, Alfredo, ya vamos a tener tiempo de hablar de este tema y otros diputados. Gracias, porque ya va a empezar la comisión. Vaya nomás a tomar su lugar. Le agradecemos muchísimo. Gracias, muy amables. Un saludo para todos ustedes y su audiencia. Igualmente, gracias, Alfredo. Bueno, así estamos. ¿Cuánto dinero, no? Demanda. Claro. Y bueno, por se eso entiende. están bastante firmes, exactamente. Sí, claro, pero bueno, como siempre se sabe, las provincias reclaman. Pero esta vez, es vía judicial, es más delicado el asunto. Sí, tienen que ir a la Corte Suprema porque es una discusión entre los estados, un estado federal, subnacional contra un estado nacional. Habrá que ver cuándo hacen la presentación cuáles son los ítems que toman en cuenta para hacer estos 18.500 millones de pesos. Porque si son ATN, si es coparticipación. Exacto. Por ahí las provincias no reciben todos los mismos de coparticipación, pero tampoco reciben todos lo mismo respecto de su población, sus urgencias, sus necesidades. Me lo imagino que así, no es que todos reciben lo mismo, de ninguna manera, provincias más ricas con provincias más chicas, ¿no? Todo un tema. Bueno, veremos, pero bueno, este es el caso que está todos los diarios de Mendoza y demás. Veremos, ¿no? Cómo termina. Lo importante es que ahora la Comisión de Presupuestos se reúne. Veníamos con distintas comisiones en el día de hoy, vale la pena mencionarlas y recién te sumás a nuestra audiencia porque vas a ver la comisión en vivo y en directo en esta fascinante tarea que tienen los legisladores de discutir los proyectos de ley que luego van a terminar, si tienen dictamen favorable, a una sesión como la de mañana. Mañana, a partir de las 11, labor parlamentaria, por supuesto, nosotros vamos a estar trabajando desde muy temprano, siguiendo las alternativas de lo que es labor y viendo de qué manera tanta cantidad de temas para mañana se van a barajar para que ver a qué hora empieza una cosa u otra. Amén de toda la cuestión política que se va a traslucir entre medio de dos elecciones. Los pedidos de exclusión del reglamento y un montón de cosas, un montón de temas. Se me ocurre, el tema mapuche va a estar mañana, pero tema va a estar por no lo hemos hablado, pero sí hay pedidos. Petri está viendo que tiene un pedido. Sí, hay un pedido de que venga Aníbal Fernández. Exactamente, porque ya está trascendiendo. Exacto. Más allá de todo lo que se está viendo de discriminación y la cuestión de cómo son mencionados y si terrorismo o no terrorismo, las miradas que tiene oposición y oficialismo sobre el tema, la negativa del presidente y del ministro Aníbal Fernández de mandar tropas o mandar ayuda. Delicado el tema. ¿Volvemos al móvil? Vamos a él entonces. ¿Qué tenemos, diputado Fernández? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va?
Bien, bien, ¿cómo les va a ustedes? Bien, Eduardo, un gusto recibirte. Bueno, ya están dispuestos, ¿no? Para empezar, lo importante, en realidad todo es importante, ni que hablar de oncopediatría y muerte perinatal, pero bueno, alivio fiscal es una de las cuestiones que tal vez hay un poquito más de movimiento allí entre las voces, ¿no? ¿Cómo está ese tema, diputado? Es importantísimo, es un proyecto que plantea aliviarle la situación a organizaciones no gubernamentales, a micropyme, con una condonación de deuda hasta 100.000 pesos de deuda en AFIP, pero también en otro título, otro capítulo, está el de reapertura de la moratoria con todas las características que vamos a tratar en el proyecto de ley, donde se segmenta a favor de las MIPYMES y de las ONG también en este caso. Y están abiertos a los pedidos de la oposición, ¿no? A que se pueda considerar aquellos que pagaron a término. Sé que hay varios distintos proyectos en ese sentido también. Sí, sí, por supuesto. Siempre ha sido una preocupación que aquellos contribuyentes que vienen cumpliendo con el fisco y los planes puedan tener alguna consideración especial, y en esto también lo está contemplando el proyecto de ley. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de esto de los pedidos que venimos hablando, recién hablábamos con Cornejo que tiene un proyecto de ley donde también lo que dice es, aparte del alivio fiscal, dar un crédito fiscal a los cumplidores. ¿Ustedes estarían de acuerdo en ampliarlo de esa manera? No, no creo que sea la oportunidad. Esta es una oportunidad para condonar esas deudas de carácter urgente y ante la prolongación de la pandemia contemplar las facilidades de apertura de la moratoria nuevamente. Okay. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Lo consulto, bueno, por las expectativas con respecto a la sesión de mañana, ¿dónde cree que puede haber mayores roces? ¿Qué le parece prioritario? Mañana está el proyecto de etiquetado frontal que se está esperando hace tiempo. ¿Cómo lo vive la previa? No, yo creo que va a ser una sesión de trabajos donde los distintos diputados, porque ni siquiera los bloques van a expresar sus opiniones. Ustedes saben que no son unánimes las opiniones en los bloques, de los diputados que integran los bloques, así que va a ser una discusión parlamentaria interesante, pero que va a cumplir con su deber, que es dotar de media sanción o transformar en leyes importantes leyes, como ustedes vienen relatando, y que demuestran la necesidad de que el Parlamento funcione a pesar de las diferencias. Gracias, Eduardo, un placer. Ya está presidente de la comisión, Eduardo Heller, pidiendo que estemos ahí, que se siente tranquilo, que ya nosotros les entregamos a ustedes la imagen, la pantalla. Gracias, diputado, un placer. Bueno, así no me retan. Así. Hasta luego. Bravo, Heller, nos reta a todos. Señores, nos vemos en cualquier momento, por supuesto, aquí trabajando en TTV, el periodismo del Congreso. Chau.